En Radio Universidad de Tarapacá presentamos Raíces Afro, el acontecer local, nacional e internacional del pueblo tribal afrodescendiente chileno, con Marta Salgado Enríquez. Muy buenos días, queridas auditoras, auditores. Aquí estamos nuevamente con Raíces Afro en Radio Universidad de Tarapacá, la 95.9. Y hoy estamos con don Gustavo del Canto, nuevamente en este programa, porque vamos a conversar de un tema muy importante para nosotros los afrodescendientes, pero también para la sociedad chilena. Vamos a conversar sobre el origen de la cueca y que es nuestro patrimonio nacional. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola Marta, muy bien. ¿Cómo están los auditores ahí de la radio Tarapacá? Sí, yo creo que bien, Todos sobreviviendo al 18. aunque todavía hace frío. Sí, ya Bueno, sobreviviendo al Gustavo, 18 y al sí. 18 chicos ahí en San Miguel. Sí, sí, pues, Gustavo, es muy interesante, ¿no es cierto?, conversar de nuestro baile nacional y su origen, donde tú también has hecho muchos estudios como periodista, así que tú puedes conversarnos cómo se origina, de dónde viene. Bueno, yo sé que existen varias teorías al respecto. Está una teoría que este baile vendría desde, que tiene su origen en la Zamacueca del Perú, ¿no es cierto? Hay una teoría de que tiene orígenes africanos, hay otra teoría que dice que tiene orígenes andaluces, hay otra teoría que tiene orígenes indígenas. La verdad que yo creo que como Latinoamérica, la cueca es mestiza y tiene de todas estas teorías, es decir, tiene de todos estos componentes, tiene componente afro, tiene componente gitano, andaluz, de España y también indígenas. Claro. ¿Y cómo nace, ¿no es Sí. cierto? Bueno, Tu, como los mestizos de este continente, sus orígenes son difusos y no están documentados al 100%. Es decir, hay estudios como decía que tiene distintas influencias, la africana, la indígena y la española. Por supuesto, si vamos a la española, no hay cueca en España, ¿no? O sea, es decir, puede ser una variante del fandango, de alguna cosa de España, pero tenemos que pensar que en esa época estamos hablando de una España que durante siglos fue habitada por gente, por los moros. Es decir, ya era no es una España que uno solo castellana, es decir, gran parte de su territorio tenía gente gitana, gente mora, que también llegó a este continente con el descubrimiento de América, ¿no? Y generalmente llegaron como, no como los jefes, sino eran los marineros, la gente, los subalternos, que vivían, no llegaban todos con cargo, es decir, claro, llegaban gente que ocupaba cargo de España, ¿no es cierto? Pero los marineros, mucha gente eran andaluces, gitanos que convivían con los indígenas en los mismos espacios que convivían con los esclavos afrodescendientes. Eh, entonces, este grupo social, este intercambio musical, produjo este género nosotros lo conocemos como cueca, en otros lugares lo conocen como marinera y cueca en Bolivia. Es decir, se produjo ahí una interacción entre tres grupos sociales que hizo este hijo mestizo. Esto por primera vez, algunos dicen que fue ahí en el Malambo, en Lima, en Perú. Otros dicen que fue en Quillota o en Santiago de Chile.
Y ahí está la discusión, ¿no? No hay a ciencia cierta qué lugares, es como de todos estos lugares al mismo tiempo. Claro, efectivamente es lo que tú dices, porque hubo una, no recuerdo su nombre, una mujer muy famosa peruana que trabajó con las hermanas Pinilla, las mulatas Pinilla, ¿te La acuerdas? monona. Mm, Claro, claro, la monona. Y entonces ahí hay un trabajo y también lo que tenemos que dar a conocer a nuestras auditoras, auditores, es que las primeras cuecas siempre fueron cantadas por mujeres. Entonces, hoy día eso ha cambiado, pero las mujeres cantaban la cueca. exacto, exacto. Bueno, antes las mujeres generalmente hacían todo lo musical en el campo chileno, sobre todo, en las chinganas, ese tipo de espacios. Eh, sí, bueno, la cueca tiene, en el canto tiene una estructura española clásica, ¿no es cierto? Tiene una copla y dos seguidillas que corresponde a tradiciones que llegan de España, pero como les digo, tradiciones que en España también se generan por un intercambio con África, que lo tienen al frente ahí con los moros, que se les dice. Claro, Entonces, y dígame. también, Gustavo, se habla de la polirritmia, tú que eres músico, y ahí donde dice, en ese espacio de la polirritmia, donde se escuchan los sones africanos. Exacto, porque el ritmo de la cueca eh, tiene una polirritmia que no es característica de los pueblos indígenas. Tampoco es una característica muy presente en Europa. Sí en España, que en España, como digo, durante siglos, no me acuerdo cuántos, 300 siglos, no sé cuántos siglos, los tuvo gran parte de España invadida por los moros, por árabes y moros y africanos. Fue mucho, más de 300 siglos, 300 años, algo así. Entonces, es mucho tiempo donde la influencia fue muy grande en España. Entonces, esta polirritmia que tiene la cueca es producto, hay elementos africanos ahí porque es característica de los pueblos africanos esta concepción del ritmo. Por ejemplo, la cueca tiene de ahí, cuando hacemos las palmas en las cuecas, ¿no es cierto? Las palmas características de las cuecas, no estamos haciendo el tiempo fuerte, el uno, estamos en tiempos débiles, en el 2 y el 3, en el 5 y en el 6, es decir, vamos con golpe al aire, que para otra gente, para otra cultura es muy extraño esto y es difícil, no es algo fácil. Por eso también la cueca es un baile que tiene su asunto complejo, porque el ritmo está sincopado, va un poco de manera extraña, por ejemplo, si pensamos en otras cosas como, no sé, música más habitual para bailar que cae en los tiempos fuertes. Entonces, esta polirritmia es una de las herencias africanas de la cueca. Ahora, como buen mestizo, depende de dónde se esté ejecutando, qué características afloran más en su ejecución. Es decir, las cuecas o las marineras ejecutadas en Lima, en Malambo, seguramente explotan o muestran más esta síncopa africana. En cambio, en Santiago, sus características también, si bien tienen esto, pero son más apegadas al tema andaluz, por la manera de gritar, de cantar la gente de esa zona. En Bolivia, que también hay cueca, las cuerdas empiezan a tener más predominio y las armonías en menores que son características también del pueblo indígena. Es decir, en cada zona donde este arte mestizo se desarrolla, destaca las características de su población. Como un poco como la cumbia de ahora, que si bien nace en Colombia, en Perú, en Chile, en Argentina, tiene sus propias características dependiendo del sector o la población donde se está tocando. Efectivamente. Gustavo, y se dice que el mulato José Sapiola fue el primer músico profesional de nuestro país en escribir en 1872 sobre la cueca.
decía la especialidad de aquella música consiste particularmente en el ritmo y colocación de los acentos propios de ella, cuyo carácter nos es desconocido, porque no puede escribirse con las figuras comunes de la música. Bueno, tú que eres Estos ritmos, músico puedes explicar eso, ¿no? Sí. es que él indica ahí que no es fácil escribir la cueca, el ritmo de la cueca por estos ritmos que son medio Es intrincados, no corresponden, no caen en un perfectamente esquema, ¿no? en las No, claves, en los claro. dibujitos, en las corcheas, en eso. Hay que saber hacerlo y eso a él le llama la atención. José Sapiola es el autor del himno de Yungay. Él fue un músico profesional de Chile, que la gente que dice que la cueca viene de la zamacueca que nace en Lima, se basa en él, porque él dice que él viajó a Argentina en un momento, en 1825 me parece, y al volver descubre la zamacueca. Entonces, los historiadores que ven esto como un documento histórico donde se indica que en Chile no habían antes de esa fecha cueca o zamacueca y que la descubrió al volver. Entonces, bueno, quizás él no la vio y si existía, ahí ya es para estas discusiones de historiadores. Pero lo que sí es cierto que esto es difícil de escribir la cueca. Es como en el tumbe también, la galopa del tumbe. No se puede escribir muy fácilmente cuando llegan músicos e intentan traducirlo y escribirlo en partitura, porque hay acentos extraños que no es muy fácil. Entonces lo mismo tiene la cueca y es característica, como digo, de la herencia africana en el continente. Claro, ¿y qué nos puedes decir tú, Gustavo, de la zamacueca cuando se dice que la zamacueca es la danza libertaria, ¿no? De las Américas. Ya. Sí, bueno, la zamacueca podría ser el antecesor de la cueca, algunos dicen, ¿no? Pero mucha gente, también muchos historiadores indican que la zamacueca es la cueca, la zamacueca es la marinera. Es decir, que no es otro baile, sino que el mismo que en Chile le sacaron la palabra de la samba cueca, samba, y lo dejaron en cueca nomás, y en Perú, a ver, esta es la siguiente teoría de esto de que fue saliendo de los distintos países. Una teoría indica que nació en Lima, en el barrio Malambo, bajo el nombre de Sama Cueca. Después, este baile viaja por las bandas de militares, especialmente, y llega a Santiago de Chile, donde esto afro que venía de Lima adquiere, se comunica con los andaluz, con los gitanos ahí de esa zona, y adquiere una característica propia, un poquito más rápida, un poquito más gritada, y esa se llamó cueca o chilena. La gente le decía chilena. Y bajo este nombre regresa a Lima con el nombre de chilena. Y los peruanos le decían chilena durante mucho tiempo, hasta que, sobre todo, regresa también con el ejército libertador de América, dicen, ¿no? Chile, el ejército chileno fue, bueno, apoyado por San Martín y Argentina, la mayor cantidad de gente para este ejército que liberó a Lima del Imperio Español. Entonces, por eso se dice que viajó con los ejércitos libertadores de América al son de este ritmo camacueca, y cuando vuelve desde Santiago a Lima se le dice chilena. Y durante muchos años en Perú se le ocupó este nombre, chilena, hasta que estalla la guerra con Perú y Chile, ¿no es cierto? La guerra del Pacífico, la del Salitre, como le dicen ellas. Y obviamente que hubo un periodista de apellido Gamarra, eh, exponente, que era bien conocido en esa época, que escribe, ¿no es cierto?, que los peruanos lo pueden seguir llamando, obviamente, chilena a su baile principal si estaban en guerra con Chile. Y la rebautiza como marinera, en honor a que en ese tiempo los barcos, el Huáscar, estaba haciendo estrago ahí en la guerra todavía por parte de Perú, y en honor a ellos, a Grau y el Huáscar lo nombra marinera.
Por eso se llama marinera en Perú, porque antes la llamaban chilena. Es decir, este baile viajó con los ejércitos para un lado para otro, de la liberación, después el tema de la guerra del Pacífico, especialmente porque en esa época las bandas, todos los batallones tenían sus bandas, bandas de músicos, que además de marchas militares, en tiempo de descanso tocaban los ritmos de Moa y uno de esos era la zamacueca, la chilena y después llamada marinera. Y Gustavo, ¿y qué opinas tú de que nuestro baile nacional, ¿no es cierto?, haya sido reconocido por una ley? Porque yo siempre digo que la ignorancia es atrevida, ¿no? Porque cuando nosotros conversamos y el origen también africano de la cueca, ¿no es cierto?, esa parte africana que tiene, digo, fue reconocido baile nacional y por lo tanto nosotros como afrodescendientes tenemos que sí defender y practicar como era la cueca antes, porque hoy día se ponen cancanes para bailar la cueca, cosa que a mí personalmente no me gusta mucho, pero la cueca en sí es baile, como decían los curas antes, libidinoso, porque no es cierto, la rueda, las caderas, el coqueteo, y entonces va por ahí la cosa. Uno de los problemas, bueno, por un lado, bueno que se declare un baile nacional, ¿no es cierto? Pero por otro lado, esto produce ciertas restricciones quizás, o trata de homogeneizar, ¿no es cierto?, un tipo de cueca, porque en este caso sería la cueca guasa, que de cierta manera fue la que se instaló como en esta ley que declara la cueca como baile nacional. Lo que hace Claro. que se obliga en los colegios, ¿no es cierto?, a enseñar esta cueca y a lo largo del país. Y esto hace un poco que empiece a competir con las variantes regionales y quizás dominarla, y después se entiende la cueca solamente como eso. Claro, y Pero- la cueca lo que menos tiene es de WhatsApp allá atrás, po, porque resulta que la cueca se baila en la chingana en el centro de San Miguel. Entonces, acuérdate que todo ese sector de la Molinera, todas esas calles eran chinganas en aquellos tiempos, ¿no es cierto? Exacto, entonces, por un lado, bueno, como yo dije, yo siento que la cueca donde está, ¿no es cierto?, destaca, por eso fue tan popular, porque se adapta. O sea, una de sus características es adaptarse a quien la está practicando, ¿no es cierto? Está la cueca guasa, está la cueca la chingana, que si bien es el mismo baile, la misma coreografía, el sentimiento y el feeling era distinto. Sí, pues con esta ley quizás nosotros, bueno, mi generación vivió esto como que la cueca era de una sola manera, pues yo creía que era solamente así como lo bailan los guasos, porque es la que te enseñan en el colegio. Ahora, en los últimos años, en las últimas décadas quizás, ha resurgido un poco esta diversidad que tiene la cueca. Ahora están estas cuecas, esto es la cueca brava que se le dice, que es como de los barrios populares ahí de Santiago. Está una cueca más romántica. La marinera también tiene su swing un poco distinto, es un poquito más lenta, entonces yo creo que es una característica. Yo creo que es bien que se establezca a la cueca como baile nacional, pero se debe promover la diversidad de Variante. sentimientos que tiene, sí. No solo enseñar un solo tipo de cueca, porque al final fueron los clubes de guasos los que a lo largo de Chile trataron de cumplir esta ley. Homogeneizaron, claro. Exacto, exacto. Sí. Entonces, por un lado le hizo un poco favor porque a uno lo obligan, uno no es guaso, no baila como guaso, entonces es difícil a veces expresarlo de esa manera, pero uno después se sabe que uno puede expresarlo como uno quiera, si al final es No, pues un baile. nosotros bailamos la cueca afro. Exacto. Cada uno le pone ahí Es su más chora que la sazón. chora, que la cueca chora. Sí, pero bueno, la cueca Pero chora sí, también es como de urbana, ¿no? Que también le dice. sí.
Oye, qué interesante todo este trabajo que se hace, ¿no? De la música. A mí me encanta lo de la música. Y bueno, a propósito también de patrimonio nacional, hoy día, ¿no es cierto? Se recuerda y ya los peregrinos están viajando hacia la festividad de la Virgen del Rosario de las Peñas. También tiene un gran arraigo, ¿no? En las familias afrodescendientes. ¿Qué puedes comentar tú antes que nos vayamos? ¿Sobre las peñas? Sí, 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 bueno, las tradiciones religiosas afroariqueñas, afroazapeñas, la más relevante junto con la fiesta de las cruces es la fiesta de las peñas. Es una peregrinación que no solo convoca a ariqueños, sino también a gente de Tacna, de Sama, de Locumba. ¿Cierto? Hay como una unión ahí con el Señor de Locumba, la Virgen de las Peñas, como hay una un intercambio religioso que de tiempos milenarios se ha producido y que, bueno, como es característico de esta zona, las fiestas religiosas también tienen expresiones culturales y artísticas. Eh, en general, la devoción a los santos y las vírgenes tiene este tipo de devoción a través del baile. Ayer, por ejemplo, fue San Miguel de Azapa. así. Eh, También una fiesta característica de este pueblo, además que San Miguel fue el arcángel que derrotó al diablo y generalmente a los afrodescendientes le colocaban o lo hacían para que a como una manera de, ¿no es cierto?, de evangelizar, ¿no es cierto?, con la historia. Muchas Así es. poblaciones afrodescendientes siguen a San Miguel porque fue impuesto por los españoles. En este caso no, la Virgen de las Peñas apareció, ¿no es cierto?, ahí en Olivilca. Entonces apareció y por eso se produce esta peregrinación a este sector, que en términos de manifestaciones culturales congrega distintos bailes, distintas danzas desde tiempos del Perú, desde tiempos de allá, más de 200 años. ¿Cuál es la importancia? También es la importancia de los bailes morenos que se le baila a la Virgen, ¿no es cierto? Los morenos de paso, los morenos pitucos, como se les dice que forman parte de cierta manera del patrimonio inmaterial del pueblo afrodescendiente junto con otras manifestaciones. Sí, eso es importante porque allí se usa un instrumento, ¿no? La matraca, eh, Sí, que, que ha sido muy importante para eh, recordar a nuestros antepasados. Entonces también ahí hay como un nicho de investigación, porque dice, yo siempre soy preguntona y digo, ya, por qué usan la matraca? Incluso en los bailes de morenos que son de familias indígenas. Entonces, eh, también lo usamos las familias afrodescendientes, pero nada más que se habla del origen por el ruido de las cadenas, pero yo creo que hay una investigación más profunda sí, y creo que debemos propiciar eso, ¿no? De cómo poder aprender más, porque se trata de aprender y que nuestras auditoras y auditores conozcan las tradiciones de nuestro exacto. pueblo. A mí me gustaría saber también cuál es la relación que tienen con los morenos de Bolivia, porque también ocupan matraca, el paso es Exacto, similar. Pero yo no desconozco quién fuera primero. Yo me imagino que bueno, Tacna y Arica tienen morenos de paso y lo mismo que hablamos de la cueca, ¿no es cierto? Que tienen un feeling particular, una manera de corporal y de moverse que lo diferencia de Bolivia, ¿no es cierto? Pituco le decían antiguamente porque se mueven menos, ¿no es cierto? Mueven solo las caderas, tienen ahí y el tronco lo mantienen bien recto. eh, Paso de Moreno Pituco, pero
Claro, están enmarcados con este baile de Bolivia, es un mismo baile, pues como lo que hablamos de la cueca la marinera o la cueca boliviana. Tienen Oye, raíces comunes. sí, Gustavo nos pilló la hora. Te cedo el Ah, micrófono para que te despidas. Te ha sido muy grato conversar contigo y vamos a seguir. no, y eh, te felicito, Marta, por el programa, es muy interesante y que tengan este espacio para conversar sobre las tradiciones afrodescendientes. Así que nos vemos cuando tú me digas. y sobre todo conversar contigo porque tú eres un músico reconocido y conoces muchas cosas de la música afrodescendiente. Respeto por Muchas eso gracias. porque es una gran investigación. Gracias, Marta. Y nos estamos viendo en otro programa que cuando quieras me invitas. Saludos ahí a los Ah, auditores. gracias. Gracias, queridas auditores de la 95.9 Radio Universidad de Tarapacá. Nos vemos el próximo martes a las 9:30 con Raíces Afro. En Radio Universidad de Tarapacá hemos presentado Raíces Afro, el acontecer local, nacional e internacional del pueblo tribal afrodescendiente chileno, con Marta Salgado Enríquez.